la audiencia y déjeme recibir a los integrantes de la Monday Night Table aquí en Sin Censura. Ya llegaron José Alfredo Gutiérrez Falcón, el querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, máster en Derecho Comunitario Europeo, escritor y orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. Querido José Alfredo, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente. Pues muy bien, un placer, un gusto estar en este inicio de año, deseándote lo mejor, igual para Kurt, igual para Miguel, que siguen ahorita después, y pues con muchísimas ganas, con muchísimo ánimo, con mucho ímpetu, iniciando el 2023, Vicente. Un abrazote y muy pronto nos lo damos, el abrazo, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, como lo mismo deseo para contigo, mi querido Kurt Harvard, escritor, periodista y miembro de esta mesa de diálogo. Mi querido Kurt, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, muchas gracias y muy feliz año 2023 a ti, a todo el equipo ahí de Sin Censura, a mis compañeros de mesa, José Alfredo y Miguel, pues y a todo este público que nos acompaña en esos Monday Night Tables. Aquí estamos, ¿no? Para otro año. Claro que sí, lo mejor está por venir, mi querido Kurt Harvard. Déjame saludar también al periodista y lingüista Miguel Martín Felipe Valencia, amigo, miembro de esta familia Sin Censura. Querido Miguel, un abrazo y bienvenido a esta mesa ya en 2023. Ahí está el micrófono. Muy bien, un abrazo para todos. Muy buenas noches, muy contento de proseguir aquí con el análisis y pues sobre todo luchando desde esa trinchera, ¿no? Que se vienen cosas muy interesantes, muy sabrosas para este 2023. Así es. Déjenme iniciar con esto, porque el presidente, por ejemplo, y ya lo vamos a platicar, habla de una embestida contra Lula que aguantó gracias al apoyo del pueblo. Lula da Silva, que terminó en la cárcel por estos ultraconservadores que se adueñaron de Brasil y que afortunadamente ha logrado vencer en las urnas nuevamente por la vía pacífica Luis Ignacio Lula da Silva. Pero hay un momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a hacer referencia a los medios de comunicación y le da durísimo a la credibilidad de Carmen Aristegui. Se burla precisamente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de Carmen Aristegui por publicar una nota en la que aseguran que es malo que el peso esté estable y cómo replican a un experto que dice tal barbaridad. Este es el momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia a Carmen Aristegui, que es la que se lleva el día de hoy el raspón, como lo ha exhibido una y otra vez en diferentes medios de comunicación que estarían pues haciendo un trabajo de golpeteo muchas veces que raya en lo ridículo, como es este caso. Vamos a ver y escuchar. Y como estoy enojado en contra de el gobierno y del presidente, pues a ver, ¿qué digo? No soporto que esté diciendo que en 50 años no se había visto lo de ahora de la fortaleza del peso. Uy, me molesta. Entonces, pon a Carmen Aristegui, pon lo que puso del peso. Entonces, un experto, o sea, ¿cómo no se van a cuidar en eso? Son cuestiones elementales, pero no estoy poniendo los enfados de Marín. El gruñón de Marín, con todo respeto. No, es Carmen Aristegui. Para que vean qué nivel es sobre el peso, de cómo nos daña.
O sea, el que no se devalúe el peso, el que esté fuerte el peso, no nos ayuda. Es lo que dice, según un experto. Y así es el periodismo del Reforma. Y claro, gente como el señor del avión, pues, desde luego que sí, tienen razón. Es correcto. O sea, ya se me hacía que esto estaba mal, pero aquí viene un experto y me lo explica. Y ya me convencí. ¿No lo han encontrado? Miren esto. Entérate. Estabilidad, peso dólar ha dañado el crecimiento económico. Experto. Presidente, y por último... Bueno, pues ahí está José Alfredo Gutiérrez Falcón, los expertos que dicen que un peso fuerte daña la economía. Puta madre. A veces uno, perdón por el exabrupto, pero a veces uno ya no entiende, ¿no? O sea, dices tú, pues, ¿a qué cascajo invitaron como experto al que sale con Ciro Gómez Leiva? ¿Cómo se llama este? Híjole, Páramo. David Páramo. O a Macario Schettino. ¿A qué demonio invitaron de experto? Pero bueno, ahí está el quemón que se lleva hoy Carmen Aristegui en la mañanera, mi querido José Alfredo. Sí, pues bueno, yo vi esta nota y la verdad es de que me pareció ridícula. Y pues bueno, Andrés Manuel López Obrador la lleva a la mañanera para no dejarla pasar, ¿no? Y están hablándole, como siempre, ya a un nicho desinformado, a un nicho fanático, porque fíjate que ahora que he estado vendiendo mi segundo libro 4T, sí me doy cuenta de que hay mucha gente muy desinformada, porque me hablan al día siguiente o a los 2 días y me dicen, oye, yo no sabía que esto, yo no sabía que lo otro, y pues entonces ya les empiezo a explicar. Y me tocó un caso de una chica en un restaurante que me vio con el libro y me dijo, a ver, ¿de qué se trata? Y bla, bla, yo soy del Estado de México, pero quiero saber, muy amable ella, y entonces empiezo a platicar y me dice, ¿qué onda con el aeropuerto? Y le doy 2, 3 ideas del aeropuerto y me dice, ¿a poco ya está funcionando el aeropuerto? Entonces me doy cuenta de que sí hay gente bastante desinformada gracias a pues esta nube, este cerco mediático que hacen los medios tradicionales, y que hay gente que todavía se informa muy entrecomillado con este tipo de personajes. Y entonces, pues bueno, va dirigido ese mensaje a estas personas que, la verdad, por un lado, hay gente que, como lo dijo Andrés Manuel Obrador hoy en la mañanera, hay gente que no la vamos a convencer con nada del mundo, y ahí van ese tipo de personas. Y también hay mucha gente despistada, mal informada, que pues se va con la finta. Pero creo que cada vez más es más descarado, cada vez más es más absurdo esto, y pues dicen que le ha pegado el crecimiento económico. Pues estamos súper bien en cuanto a crecimiento económico. Entonces, la fortaleza del peso pues, da certidumbre a los inversionistas, no hay volatilidad, hay certeza jurídica, hay un plan muy definido del gobierno de la 4T en no pedir moches, en no extorsionar
a los inversionistas, y por eso ya México, ya de suyo, tiene una posición geográfica privilegiada y tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que nos hacen muy atractivos, ahora máxime con el problema en Ucrania y en Rusia, con el problema de la guerra, vamos, del desencuentro comercial entre la República China y Estados Unidos. Total que México se está volviendo sumamente atractivo, y si ya éramos atractivos en los tiempos del neoliberalismo con una corrupción galopante, pues ahora que la corrupción se ha combatido, ahora que hay austeridad, ahora que hay inversión pública como nunca, ahora que hay programas del bienestar como nunca, pues entonces nos convertimos en un centro, pues, de atracción de inversiones muy interesante, cosa que esta persona pues dice que no, porque el peso está muy sólido. Pues imagínate, entonces ya pues hay que devaluar el peso y para que nos vaya bien económicamente, ¿no crees, Vicente? Pues sí, ahora creo que a lo mejor los expertos que retoman en espacios como este señalado por el presidente han de ser la licenciada experta en finanzas Andrea Legarreta o Chumel Torres o estos personajes, pero Kurt Harvard, interesante que el presidente mencione este tema a solo días de que se desarrolle en nuestro país, 9, 10 y 11 de enero, la cumbre trilateral, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau. Quiero imaginar que la cuestión económica será uno de los temas a abordar, y bueno, pues con estos análisis que publican medios como el mencionado, rayan, bien dice José Alfredo, en lo absurdo. Ahora nada más esperemos a que se enojen estos analistas, porque tengo entendido, de acuerdo a uno de nuestros compañeros corresponsales en la mañanera, que llegó Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, con el equipo de avanzada del servicio secreto para revisar todo, para que llegue sin problemas el papá, o sea, el presidente de Estados Unidos, a la cumbre de alto nivel este 9, 10 y 11 de enero, y que de inmediato se trasladaron al AIFA, al aeropuerto Felipe Ángeles, a donde ha pedido el presidente que aterrice el Air Force One que traiga al presidente Joe Biden. Mi querido Kurt Harvard, escucho también tus opiniones, tus comentarios. Sí, muchas gracias, Vicente. Justo este artículo, ¿no?, de Aristegui, yo tuiteé acerca de eso hace unos 3 días. De hecho, ha sido uno de mis tweets más retuiteado, ¿no? Acerca precisamente de eso, que la prensa mexicana e internacional están cómicamente anti-AMLO, que ahora pues quieren pintar la fortaleza del peso ahora como algo que daña la economía, ¿no? Y pues previsiblemente, con un tweet que pues viaja mucho, sale ahí desde Estados Unidos una horda de expertos, ¿no?, que querían explicarnos, ¿no?, todo, ¿no? Que lo que tú no entiendes es que solamente la diferencia entre las tasas de interés y las tasas de interés en México son mucho más altas que las tasas de interés de la Fed de Estados Unidos. ¿A poco? ¿A poco? Porque este sencillo remedio no funcionaba en los gobiernos anteriores. Nada más, pues, subir las tasas de interés y el peso se mantenía estable. ¿Por qué no? Eso no funcionaba antes, con todos los monetaristas que tenían antes en el Banco de México. ¿Por qué no funcionaba eso con Carstens y todos ellos, no? Ay, no, me dicen, Kurt, pero no entiendes. No tiene nada que ver con este gobierno. Tiene nada que ver con los mercados, con las bolsas de valores, con los que hacen sus intercambios de divisas y sus especulaciones. ¿A poco? Entonces, ¿por qué los mercados pasaron el verano, por ejemplo, la bolsa de Chicago, donde tú vivías, Vicente, apostando semana tras semana en contra del peso? Porque esas bolsas estaban apostando sistemáticamente en contra del peso, infructuosamente. ¿Cómo explican eso, no? ¿Cómo explican las devaluaciones de Peña, de Calderón, de Fox, no? Pues desde que yo estoy en México, una devaluación de 100%, ¿no? En condiciones mucho más favorables, ¿no? Calderón, por ejemplo, tenía una situación mundial mucho más tranquila y precios récord del petróleo que despilfarró.
y hubo devaluación, ¿no? Ahora, en medio de una pandemia, en medio de una crisis de la cadena de surtido, ¿no? La supply chain, ¿no? Y la guerra contra Ucrania, un caldo de situaciones que normalmente haría que los inversionistas huyeran hacia monedas más estables. Así funciona normalmente. En una situación de crisis mundial, normalmente las divisas primermundistas pues fortalecen, ¿no? Se llama la huida de riesgo. Bueno, ¿por qué no ha pasado? ¿No? Los grandes expertos, ¿no? En monetarismo, ¿no? Que nada más hay que jalar y subir la palanca de tasas de interés, eso, ¿no? ¿Por qué no ha pasado? Y no tienen respuestas, ¿no? Porque ya no estamos jugando su juego por sus reglas, ¿no? Yo creo que lo que estamos empezando a ver son que las políticas de la 4T, las políticas redistributivas, que creo que incluso deben ser más grandes, ¿no? Más fuertes, están empezando a crear un mercado interno en México, ¿no? Largamente abandonado, el mercado interno, ¿no? Donde la gente empieza a tener poder de compra, ¿no? Y este poder de compra, ¿no? Combinado con las remesas que están viniendo del extranjero, están apuntalando el peso, incluso en pues situaciones económicas muy difíciles, ¿no? Mundialmente hablando, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y por supuesto que el gobierno está manejando de manera cuidadosa las finanzas públicas y hay confianza, hay mayor confianza en el manejo económico del país. Todo esto tiene su efecto, ¿no? Es decir, no solamente es monetarismo, también la política fiscal largamente abandonada, la política fiscal, no solamente monetarista, estamos viendo que eso también afecta a la moneda, ¿no? La moneda ha permanecido relativamente estable, todo está sujeto a cambio, ¿no? Incluso apreciado a lo largo del gobierno de la 4T, al tiempo que en otros indicadores también pues hay buenas noticias para empezar el año. La economía está creciendo, la tasa de desempleo está a la baja, curiosamente porque las tasas de interés están subiendo. La ortodoxia diría, pues eso no debería pasar. De hecho, yo hice un tweet, pues el otro, dice, pues, ¿qué va a sacar Aristegui ahora que pues una baja tasa de desempleo está malo, ¿no? Es malo, de alguna forma, ¿no? Pues sí, porque si hay más gente trabajando, va a haber salarios más altos, y eso va a crear presiones inflacionarias y a los patrones no les va a gustar. Necesitamos una buena tasa de desempleo, ¿no? Así te versan las cosas, ¿no? Los pagos sobre la deuda pública están abajo, la inversión extranjera está al alza. Es decir, hay una serie de indicadores que van en contra de los pronósticos de esos grandes expertos. Recuerden que dije, pues, cuando desmenucé este artículo en New York Times, que insistían desde New York Times que la economía mexicana estaba cratering, ¿no? Estaba en un cráter, es decir, desplomando, en pocas palabras. Y lo repetían en el artículo sobre la marcha del 27 de noviembre, ¿no? Que la economía se estaba debilitando, ¿no? Eso no estaba basando en ningún número, eso no estaba basando en ninguna cifra. Eso nada más es propaganda por parte de los grandes medios corporativos. Están echando porras en contra de la economía mexicana. Nada más que eso está a la par con los que estaban apostando contra el peso en las bolsas de valores. Entonces, eso pues cierro esta primera intervención con este pensamiento, ¿no? Hay que escuchar, pues, a todos y llegar a nuestras propias conclusiones, pero no dejarnos apantallar por esos supuestos expertos que se han equivocado en todo, a lo largo de la última década. Se han equivocado en absolutamente todo y ahí siguen cobrando sus jugosos salarios y no se han rectificado en nada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esta gente. Tenemos que tomar nuestras propias conclusiones y confiar en nuestro propio juicio, ¿no? Ya me imagino, mi querido Kurt, mi querido José Alfredo, Miguel Martín, a los Macario Schettino, ¿no? Que son los grandes expertos en economía en nuestro país, cuando leen esta tabla de la OCDE, que señala las mejores economías del mundo con el mejor desempeño en el 2022. Aparece Grecia en el primer lugar, Portugal en el segundo,
Irlanda en el tercero, Israel y España empatados en el cuarto, luego México en el sexto, Canadá en el séptimo, Japón en el octavo, Francia en el noveno empatado con Italia, Bélgica y Suiza empatados en el 11, Gran Bretaña en el 13, Colombia en el 14, Noruega en el 15, Turquía en el 16, Luxemburgo en el 17, Islandia en el 18, los Países Bajos en el 19, Estados Unidos en el 20. Pues seguramente esto han de decir, no, pinches paleros, esos son chairos, esos de sin censura son una... Bueno, es la tabla de la OCDE. Ahora súmale lo del peso y de los absurdos análisis que publican, como lo exhibió hoy el presidente, pues dame tu opinión, Miguel Martín Felipe Valencia. ¿Quién tiene la razón? ¿Dónde están los datos duros? Si los números nos favorecen a nosotros o les favorecen a ellos. Entiendo que habrá muchas personas todavía en condición de pobreza en nuestro país, pero cada vez son más las personas que reciben apoyo como adulto mayor, apoyo como estudiante, apoyo como persona con discapacidad, apoyo por estar en Sembrando Vida, apoyo con Jóvenes Construyendo el Futuro, etc., 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 porque no es tan fácil así de enchilame otra decir primero los pobres, mi querido Miguel Martín. No, y es que comparan este escenario, por ejemplo, dicen es lo mismo que sucedía con el PRI, pero cuando estaba el PRI no había ese ahorro en cuanto al combate a la corrupción. El combate a la corrupción ha dejado miles de millones de pesos que precisamente se están empleando en programas sociales, que precisamente son un colchón importante porque impacte como impacte precisamente la recesión, porque ciertamente hablan de un año de recesión inequívoca que se nos viene y que no vamos a poder evitarlo de ninguna forma, ni siquiera con el tipo de cambio, ni siquiera manteniendo los precios, regulando los precios, sí, pero es lo que dices, precisamente las familias mexicanas de más bajos recursos precisamente ya cuentan con estos apoyos, que estos apoyos cuando en otras ocasiones se habla de que el presidente es demagogo y que quiere comprar votos, bueno, pues aquí no está comprando ningún voto, es un gran colchón precisamente contra la recesión a nivel mundial. Es algo que va a hacer que menos gente muera de hambre, así de sencillo, porque ¿qué es lo que pasa con los regímenes neoliberales? Que los servicios son para el que pueda pagarlos y entonces el que no los puede pagar se muere de hambre, no estudia, no trabaja, por lo tanto, o bien no tiene servicios de salud. Entonces, pues en un estado de bienestar que es realmente por lo que propugna el presidente, pues esas cosas pasan mucho menos seguido y sobre todo, pues precisamente es para lo que está diseñado, para que cuando vengan factores de fuera que no controlemos nosotros, pues no nos pegue, no les pegue a las familias desfavorecidas, a esas familias que antes nada más les ponían algunos programas sociales que eran, pues realmente estaban mal distribuidos, que había intermediarios, que había coyotes, que eran los que había que quedar bien con ellos para que los distribuyeran dentro de las comunidades, sobre todo entre más alejada la comunidad, pues más fácil era que esto fuera nada más discrecional, que fuera nada más a los allegados, a los amigos. Entonces, todo esto ha cambiado. Hay el combate a la corrupción. Eso es lo que no toman en cuenta. Eso es lo que le afectaba tanto a México, no tanto que se iba en corrupción, más las crisis, pues obviamente pegaban. Por eso es que tenían todo un entramado en los medios corporativos para defender sus errores y por eso pues nos viene a la mente, por ejemplo, Andrea Legarreta en el 2016 diciendo en el programa Hoy junto con Raúl Araiza, gente por cierto con una nula preparación, con un nulo conocimiento de cualquier cosa, diseñados en ese momento o puestos ahí para lavarles el cerebro a las amas de casa mexicanas, diciendo, y acuérdense, fue muy criticada porque creo que en ese momento ya fue como que la bisagra del nuevo paradigma, ¿no? Del despertar en redes sociales. Acuérdense cómo fue vituperada, cómo se le llamó de manera burlesca a la economista Andrea Legarreta. En ese momento nos decían que el dólar si subía no nos afectaba. Y ahora están diciendo que si el dólar baja nos afecta y son prácticamente la misma gente, ¿no? A lo mejor nada más ponen algún monigote y con traje,
y pues creen que el propio traje o el propio espacio pues les da por sí mismo el valor de verdad, ¿no? Entraña por sí mismo que están diciendo la verdad. Fíjense que también esto lo vemos en la esfera a lo mejor más mainstream, pero también hay espacios un poco marginales. Lo que antes era TVC Noticias, que se fusionó con Megacable, que era lo que salía antes en Cablevisión, un espacio donde daban ciertas noticias, igual de México y del mundo, tenían hasta su rama deportiva, donde estaba Gerardo Velázquez de León. En la mañana, en un grupo de profesores de la universidad donde trabajo yo, nos llegó un mensajito donde un economista, que pues es mi compañero, digamos, que da clases en la misma universidad que yo, un economista llamado Víctor Valdivia, nos presumía que lo habían entrevistado para esta cadena ahora es Mega Noticias MX. Y él salía con más de lo mismo, igualmente en la mañana salía con más de lo mismo, pero primero empezaba un poquito técnico y ya luego se iba al golpeteo, porque empezaba con lo de que, es que las tasas de interés subieron, por eso es una ilusión, esto de que el peso sea fuerte, y aparte lo que nos está salvando la vida son las remesas. O sea, para él el panorama nacional está totalmente muerto, aquí no hay empleo, no hay pujanza de ningún tipo, producción de ningún tipo. Y aparte estaba diciendo que la falta de certeza jurídica, la falta de certeza institucional para este 2023 va a aumentar más inversión extranjera que nunca en toda la historia, es lo que dice. Y su ejemplo paradigmático era a lo que llamó él, que es, por cierto, el primer chiste malo que oigo en el 2023, Santanesia. Así le llamó al aeropuerto de Santa Lucía, le llamó Santanesia, y dijo que ese es el gran pecado del presidente y que eso es la muestra de que se pisotea el Estado de Derecho aquí en México, y que entonces por eso se va a ahuyentar a toda inversión extranjera y vamos a terminar ahora sí este 2023 con un peso ya desnudado en toda su flaqueza, que va a subir hasta los $24 y total. Empezó muy técnico, pero le salió lo facho a este compañero economista, Víctor Valdivia, a quien le mando un saludo si me está viendo, porque de hecho pues ya en ese grupito de profesores pues ya me identificaron como panelista de Sin Censura, pero pues como vemos es un lado sincronizado, incluso en los lugares más marginales, porque por ejemplo te estoy hablando de ese medio que a lo mejor no le suena a muchos y pues que tiene la entrevista 60 visitas, ¿no? Digo, no se compara con el trabajo que ha hecho Sin Censura, pero para que nos demos una idea de que tanto arriba como abajo se cuecen habas, de que Nado Sincronizado está en todos los lugares, a algunos los llaman, a otros ni los llaman, pero de todos modos quieren entrarle, a lo mejor nada más por ser parte de, pero en efecto, nada más otro apunte y ya lo recordarán los cinéfilos. Esto del peso, si se acuerdan, se le llamaban ajustes a la baja. Y en esa película de Luis Estrada, antes de que se volteara un poco como anti-AMLO, le echó un poquito también de sabor cuando ese lector de noticias interpretado por Saúl Lizazo, que era una especie de López Dóriga, abría el noticiero donde decía, se experimentó ajuste a la baja en el peso, rápido, y pasaban otra noticia de cosas bonitas, ¿no? De cosas que ahora sí le llenaran el corazón a la gente. Entonces, pues simplemente ahora se trata del gran negocio de dar noticias que parezcan muy malas, apocalípticas, pero aunque les duela, y creo que eso es lo que calienta, ¿no? El con todo respeto del presidente, cuando se refiere a Carlos Marín, es lo que calienta, y lo que calienta más, pues es que el presidente repita cosas como feliz, 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 que es como está muchísima gente que antes no tenía oportunidades de ningún tipo y solo podía aspirar a soñar con ser como aquellos de la industria cultural que dominaba en ese tiempo. Muchas cosas han cambiado y creo que ese cambio, pues estamos contribuyendo a ello de cierta manera. Así es, y el presidente Andrés Manuel López Obrador celebra que haya tomado posesión del cargo su amigo Luis Ignacio Lula da Silva, quien manda decir que quiere visitar pronto nuestro país, nuestro México lindo y querido. Dice el presidente que Lula soportó la embestida porque tuvo el respaldo del pueblo. La embestida encabezada por Jair Bolsonaro, pregunto yo, de los ultraconservadores, que tuvo que salir con la cola entre las patas 2 días antes de la toma de posesión de Lula da Silva
rumbo a Estados Unidos. Todo parece indicar que será arropado por Donald Trump, Jair Bolsonaro. Dame tus opiniones acerca de esto que ocurre en nuestra América Latina, mi querido José Alfredo. Bien, pues bueno, evidentemente hay una polarización muy marcada en Brasil, porque hay que recordar que incluso cuando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer la encuesta de Morning Consult, Bolsonaro tiene un buen lugar en esta encuesta, y pues bueno, después de la elección y después de haber pasado su gobierno, estaba en un lugar, no recuerdo cuál, pero sí andaba como por el sexto o el quinto más o menos. Entonces, esto nos da una idea de que sí hay una polarización muy fuerte en Brasil, y de que Lula da Silva no la va a tener fácil con la oposición. Sin embargo, creo que el hecho de que Lula da Silva se vaya a apoyar en Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández de Argentina, con Boric en Chile, es decir, con Petro acá en Colombia, yo creo que se va a hacer un equipo muy interesante, en donde todo va a empujar hacia la unión de América, como lo ha planteado Andrés Manuel López Obrador desde el inicio, siempre recuerdo esta fecha porque es importantísima, cuando se celebra el natalicio del libertador Simón Bolívar en el Castillo de Chapultepec. Ahí es donde da por primera vez esta idea de la unión de toda América, y entonces yo siento que a Lula le va a ayudar todo este empuje de izquierda que va pues podemos decir que en toda América, porque pues, por ejemplo, Biden del otro lado, pues tiene a un ultraconservador, y pues Justin Trudeau también ha mostrado posturas pues bastante liberales, por llamar, progresistas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues hay un caldo de cultivo interesante para que esto se dé, y creo que esto va a arropar a Lula da Silva, porque ese manto no lo tuvo cuando lo metieron a la cárcel, porque estaba la izquierda e iba cayendo en desgracia poco a poco, ¿no? Con Dilma Rousseff, con la muerte de Kirchner, la muerte de Hugo Chávez. Es decir, hubo un bajón, ¿no? de esta avance de la izquierda en América, y creo que esto le va a ayudar a Lula da Silva, pero sí es importante que él luego de inmediato se vaya a atender al pueblo, porque es evidente que en las clases altas pues no hay inconformidad, y son los que le daban esta popularidad a Bolsonaro, que pues uno no entiende cómo puede tener esos grados de popularidad al salir solamente con la devastación del Amazonas. No tenemos para estar sorprendidos del grado de popularidad que tiene, pero yo siento que Lula da Silva va a saber volver al pueblo. Y un elemento interesante que hace a Lula da Silva entrar en un segmento, en una sección, en un grupo de personas que han sido pues héroes, es el haber pisado la cárcel. Eso creo que es algo muy importante. La cárcel legitima mucho. Cuando caes en la cárcel y sigues teniendo el apoyo del pueblo, eres invencible. Entonces fue lo que pasó con Lula da Silva, y aunque ganó con un margen bastante apretado, creo que esta legitimidad que va a tener ahora con el gobierno, haciendo acciones de bienestar para su pueblo, y con ese voto durísimo que no lo dejó ni cuando estuvo en la cárcel, pues bueno, creo que va a ser una gran labor, y va a ser una gran labor continental. Ya que lo mencionas, te lo pregunto a ti, Kurt, ¿qué tan cerca o qué tan lejos se está de la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador de una unión latinoamericana? Y si acaso el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la victoria de Lula, con la victoria de Petro, con la América Latina ladeándose un poquito a la izquierda,
o un mucho a la izquierda, el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser tan relevante hacia el norte, con los dos que se va a reunir a partir de la próxima semana, Joe Biden y Justin Trudeau, Kurt. Sí, Vicente, yo creo que AMLO va a encontrar un aliado muy fuerte ahí en cuanto a sus tentativas de unir a América Latina y el Caribe. Recordemos que Lula en sus primeros 2 periodos presidenciales era un proponente muy fuerte de la Unión de América Latina a través de Mercosur, que mencionó otra vez en su toma de posesión, y otros proyectos, ¿no? Como UNASUR, ¿no? Y más. Justamente, pues, una de las primeras citas que vamos a ver con Lula es la cita ahí del CELAC en Argentina dentro de poco, ¿no? Y, pues, ahora que estamos en lo que han llamado la segunda ola de la marea rosa en América Latina, hay que aprovechar esta ventana. Hay que aprovechar esta ventana ya para avanzar en la unificación verdadera de América Latina y el Caribe, ¿no? Y realmente, pues, dar por terminado esta larga y triste historia de esta Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿no? La OEA, que fue una creación efectivamente de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, anticomunista ahí. Esta organización ya, ¿no? Es decir, sería maravilloso cerrar el libro sobre esta nefasta organización y realmente inaugurar una nueva fase de unificación en el continente, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, Lula está muy de acuerdo en AMLO, por ejemplo, en el asunto de Ucrania, ¿no? Que obviamente Rusia tiene su culpa en invadir, pero también OTAN y Estados Unidos y los contratistas de armamentos tienen su enorme culpa también, no solamente para ir empujando a la OTAN hacia el sino también de estar prolongando la guerra hasta ahora. Básicamente Lula y AMLO están en la misma página en esto, y eso es un fuerte desafío al gobierno de Biden en este caso. Y en varias otras cosas. Es importante remarcar que ahora los 5 más grandes economías, esto no ha pasado, no, eso ni siquiera pasó en la primera ola de la Marea Rosa, ya están en control de gobiernos de la izquierda. Brasil, México, Argentina, Chile, ok, bueno, esa es una izquierda buena ondita, pero es una izquierda de todos modos, y Colombia, ¿no? Esto ni siquiera pasó hace 20 años, ¿no? De tener las 5 mayores economías de América Latina en manos de la izquierda. Entonces, repito, hay que agarrar este momento porque no va a regresar tan fácilmente, ¿no? Y nada más quiero, pues, hacer una reflexión sobre otro aspecto de todo eso, ¿no? Cuando Sergio Moro, ahí en Brasil, ¿no? Este fiscal que estaba obsesionado con Lula, cuando lograron encarcelar a Lula, ellos pensaban game over, ¿no? Ellos pensaban que habían ganado en eso. Ya habían vinculado a Lula con este departamento que supuestamente había recibido como pago, como soborno. Ya lo habían vinculado supuestamente con Odebrecht, ¿no? Odebrecht de aquí que donó millones a la campaña de Peña Nieto, ¿no? Ya pensaban que habían ganado. Pero vaya, un año después sale Lula y un año después de eso gana la presidencia. Es extraordinario esa historia. Es extraordinario, ¿no? Eso, ¿no? ¿Cómo revertir un golpe blando, o un golpe suave, ¿no? Porque esto se ha vuelto la tendencia en América Latina en la última década, ¿no? Esos golpes constitucionales, el llamado golpe blando, ¿no? Contra Lula, contra Dilma, contra Evo Morales, ¿no? Y demás. Pero es muy alentador ver que estos golpes pueden ser revertidos, ¿no? El golpe en Bolivia fue revertido. Luis Arce ganó con el MAS y está siguiendo ahí la tendencia de gobiernos de izquierda tan productivos en Bolivia. En Honduras, cuando sacaron a Manuel Zelaya en su pijama hace más de una década, pues tardaron una década porque es una situación muy difícil, pero ganó su esposa, ¿no? Jimena de Castro, y revertieron, incluso en Honduras, ¿no? El capital mundial de asesinatos, lograron revertir el golpe ahí, ¿no? Esto no pasó en las generaciones anteriores, ¿no?
En Chile, cuando pues lo de Allende, esto inauguró pues una dictadura de 15 años, 17 años, ¿no? En Brasil, igual, una dictadura de ahí, ni hablar de las dictaduras en el resto del Cono Sur, Arbenz en Guatemala en 54, esto inauguró una década de guerra civil. Pero lo que estamos viendo en esta generación de América Latina no es que no hayan golpes, sigue habiendo, lamentablemente. Pues la injerencia de Estados Unidos en los poderes mundiales sigue. Pero lo que estamos viendo es que esos golpes, los pueblos están logrando revertir esos golpes, de manera que no se había visto en generaciones anteriores, en absoluto. No se había visto eso. No se había visto lo que pasó en Bolivia, no se había visto lo que pasó en Brasil, en Honduras, lo que esperemos pase también en Perú, ¿no? Ahora con las protestas contra el golpe blando de ahí, ¿no? Y eso es muy, muy alentador. Eso es muy alentador. No es un mundo perfecto y las situaciones no están nada perfectas, pero como decía Martin Luther King en su momento, el arco de la historia es lenta, pero tiende hacia la justicia, ¿no? Es lento el proceso, ¿no? Entonces me alenta ver que estos golpes que pensaban que ya habían finiquitado a Lula, ¿no? Y sus colegas ahí en otros países, las manifestaciones populares están logrando hacer lo que las otras generaciones de luchadores, pues esa otra generación creó las condiciones para la generación de ahora, están logrando hacer en varios países de ahí. Entonces hay que saludar a esto y a esta lucha y agarrar este momento histórico en América Latina, Vicente. ¿Cómo ves, mi querido Miguel Martín Felipe Valencia, lo que exponen José Alfredo y Kurt Harvard? Pues hay que añadir aquí que dentro de esta tendencia, lo que llaman la marea rosa o la marea roja de Latinoamérica, está la tendencia por parte de estas organizaciones de las que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Estas organizaciones que incentivan el lawfare y el golpe blando, pues la apuesta también está en redes sociales, acuérdense, con estos comunicadores, con estos, bueno, comunicadores o más bien que pues los van y los visten de expertos, ¿no? Los mandan a estudiar, por ejemplo, cuestiones como combate al terrorismo, como es el caso de Agustín Laje, lo mandaron a estudiar un máster en combate al terrorismo en Washington, gente como Javier Milei, como Gloria Álvarez, todas estas personas y algunos otros que están también en España. Hay que tener cuidado porque como ya vieron que pues en México al menos se dio esta politización a partir de redes sociales, que mucha gente comenzó a consumir contenidos que tienen que ver con política y que cuando se dieron cuenta pues ya estaban involucrados en la agenda pública, pues también están haciendo lo mismo, le están metiendo muchísimo dinero a este tipo de analistas, a gente, les digo, como por ejemplo también Nicolás Márquez, que para que nos demos una idea, Nicolás Márquez es uno de los grandes negacionistas de los desaparecidos de la dictadura argentina. Cuando se habla de que fueron 30,000 muertos, pues se la pasa dando conferencias y escribiendo artículos Nicolás Márquez sobre que en realidad fueron de 2,000 a 5,000. Son gente que reescribe la historia en favor de los intereses empresariales de siempre. Son gente que está convenciendo a muchas personas de que los zurdos, los chairos, dependiendo de en qué latitud estemos, son lo peor que le puede pasar al planeta. Incluso fíjense que, por ejemplo, viendo los comentarios de algunos relatores cuando ganó la selección argentina el mundial, el reciente mundial, pues algunos estaban diciendo, gracias Dios mío, porque Argentina nos pasa todo, no nos sueltan los zurdos, no nos dejan avanzar los zurdos, pero al menos tenemos el fútbol, ¿no? Entonces, cuidado con todo ello. ¿Por qué? Porque la apuesta es también hacia un 2024, un 2030, donde los que todavía no pueden votar, pues ya puedan ejercer ese voto, pero a partir de todo ello de lo que se han alimentado en redes sociales, porque los contenidos por ejemplo, que tienen que ver con y pareciera que no está conectado, pero los contenidos que tienen que ver con el análisis de la cultura pop, en YouTube, en Twitch, en Facebook, en todas estas plataformas, pues traen un contenido libertario, traen un mensaje libertario, traen un mensaje de supuesta condena al autoritarismo, de supuesta
condena a aquellos que están en contra de la democracia y de las instituciones. Entonces, sin querer, aunque sean jóvenes que están consumiendo contenidos que tienen que ver con videojuegos, con Marvel, con DC, con el anime, pues hay gente detrás. Hay, digamos, todo un entramado como lo hubo antes aquí, que a lo mejor un poco más burdo, ¿no? Con Televisa, pero también hay una cierta línea editorial que viene por parte de los partnerships y de las networks, ¿no? De todos estos conglomerados nuevos de empresas dentro de lo digital, que también pues están de cierta manera emparentadas, si no es que directamente financiadas por los mismos de siempre, por la USAID, por Atlas Network, por el Albert Einstein Institute, por Freedom Foundation. Entonces, ojo con todas estas cuestiones. Hay que poner mucho ojo en el tráfico de redes sociales, porque creo que esta forma o la forma a la que le están apostando ellos de contrarrestar ideológicamente y de desgastar ideológicamente a estos gobiernos de izquierda ya no va a estar necesariamente en los medios corporativos, porque el público joven no está atento a los medios corporativos. El público joven está atento a estas plataformas donde hay mucho streaming, donde hay mucho contenido de cultura pop, y ahí es donde está inserto ese mensaje de condena a lo que ellos llaman el autoritarismo, de condena a los zurditos de mierda, que es como nos llaman a nosotros. Y pues creo que debemos de tener mucho cuidado en ese sentido, en cómo fluye esa información, pero pues también es interesante, ¿no? Meter esas cuestiones al análisis que antes no estaban. Es un factor totalmente nuevo. Estamos hablando de la politización temprana, si podríamos decirlo, prematura, de los jóvenes en favor de la derecha a través de los contenidos de la industria cultural. Creo que al menos dentro de mi trinchera hay mucho por analizar y escribir sobre este asunto durante este 2023, porque va a estar muy interesante. Hablando de lo que se viene, compañeros, para cerrar, una opinión, por breve que sea, acerca de esto que publica. Me llamó mucho la atención lo que me compartió el querido Mario Toledo, nuestro jefe de información. Dice la revista MX, ¿el as bajo la manga? Adán Augusto López Hernández mete el acelerador. Dice Alejandro Alatriste, quien firma esta nota para la revista MX. De ser un secretario de gobernación de pocas palabras y operación política discreta, Adán Augusto López Hernández pasó a convertirse en un declamador de poesía, contador de anécdotas, principal artífice de reformas para el gobierno de la Cuarta Transformación y uno de los presidenciables que compite con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Se espera que en el 2023 meta el acelerador. Me llama mucho la atención porque hay un jaloneo muy fuerte al interior del movimiento de la transformación, sobre todo entre quienes apoyan a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard por este tema de los anuncios, de los espectaculares. Y creo que ahí ha hecho bien en no meterse Adán Augusto López Hernández. Dice, no sin pleitos de por medio con la oposición y también con integrantes de su propio movimiento, es que avanza Adán Augusto López Hernández. Es un hombre de confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ambos también los une el afecto y años de lucha en Tabasco. El 26 de agosto de 2021, Adán Augusto López dejó la gubernatura de Tabasco para asumir la Secretaría de Gobernación. Tras la entrega-recepción en la Secretaría de Gobernación, se hizo el silencio, se dejó de invitar a medios de comunicación a las actividades y eventos oficiales, como sí se hacía con Olga Sánchez Cordero. Así inició la operación política con gobernadores y partidos políticos de oposición de manera sutil, silenciosa pero efectiva, lo que le faltaba al gobierno López Obradorista. En septiembre de 2021, el nuevo secretario dejó ver un poco de su habilidad política durante una comparecencia en el Senado de la República, cuando la legisladora panista Kenia López Rabadán le regaló un detector de mentiras, a lo cual respondió: le digo a la senadora López Rabadán que agradezco el regalo, pero yo soy parte de un gobierno que no acepta regalos, lo que arrancó los aplausos de los escaños. Después continuó el silencio. Tras dar positivo a COVID-19 por segunda ocasión en enero de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó al secretario Adán Augusto López como su representante en las conferencias matutinas de Palacio Nacional. Y sigue artículo de la revista MX, pero me llama mucho la atención cómo lo señalan como un as bajo la manga,
¿Será tal vez por el jaloneo, las cachetadas, los piquetes de ojo que ya mencioné entre quienes respaldan a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard? Por cierto, el presidente ha sido claro que se deben de evitar los excesos y que le bajen, no lo dijo así, pero que le bajen 2, 3 rayitas los que tengan que hacerlo. Lo dijo en las mañaneras hace unos días. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿qué piensas? Bueno, creo que por un lado es probable que esta publicación quiera pues subir un poquito más a Adán Augusto, porque ciertamente son 3 punteros, pero los que están despuntando casi siempre más es Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y creo que es una forma pues de impulsar esta candidatura, por así decirlo, o esta posibilidad de que Adán Augusto pueda llegar a ganar esta encuesta de la que ha hablado el presidente, ¿no? Entre Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Pero, pues bueno, yo creo que yo lo veo por ese lado, de tratar de emparejar a Adán Augusto y, por supuesto, las cualidades que menciona, pues son ciertas, todas las conocemos, pero el ser una persona cauta, silenciosa, pues no lo había hecho tener tanta notoriedad. En realidad, lo que le dio notoriedad a Adán Augusto, pues es su eficacia en el trabajo de la Secretaría de Gobernación, la operación política que hace, la operación que hizo en el Senado, en donde le dice a Monreal, a ver, espérate tantito, mejor yo hago los cabildeos, ¿no? Entonces, ha tenido muchos aciertos, es una persona certera, es una persona carismática, lo he podido ver varias veces en el Zócalo, en las calles peatonales del centro histórico de la Ciudad de México, caminando sin ningún acompañante siquiera. Entonces, es una persona pues muy inteligente, muy audaz, y creo que lo que debemos de celebrar es de que tenemos 3 gigantes como propuestas, ¿no? Hacia la presidencia de la República. Creo que son 3 gigantes que son buenísimos en lo que hacen y son muy destacados en su trabajo. Y como dice Andrés Manuel López Obrador, lo bueno es que pues tenemos pues de sobra, ¿no? Y del otro lado les falta, ¿no? Aunque sean muchos, pues de todos no se hace uno. Y aquí tenemos 3 sólidos contendientes que pues ojalá y no llegue a haber fricciones, que se la lleven en paz y que piensen en que esto se va a resolver en una encuesta. Y yo creo, Vicente, que muchos de los que vamos a participar en esa encuesta, pues ya sabemos por qué vamos a votar, así es que no se enojen mucho, que no se friccionen, no se peleen, y pues definitivamente la sorpresa ha sido el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que va cada vez más aumentando, y veremos en qué acaba todo esto. Pero pues todos los contendientes, los tres punteros, pues tienen que entender de que por más que se peguen entre ellos o se puedan pegar entre ellos, pues la encuesta es la que va a decidir, y ojalá que nuestro presidente de la República sí esté muy pendiente de esa encuesta para que no ocurra lo que ha ocurrido en otras ocasiones y que gane realmente la persona que tenga la simpatía de la mayoría. Pues vale más que reine esto que tú estás planteando, porque si fuera ahorita la decisión con las encuestas, como se plantea para el 2024, yo no veo cómo puedan sumarse los esfuerzos de Marcelo y de Claudia por lo duro que se están dando, y vale más que no cunda el pánico, que se calmen, que se tomen su pastillita de chiquitolina, diría el Chapulín Colorado, que se calmen los ánimos, porque no conviene, no abona a llegar al 2024 con un movimiento fuerte. Bueno, esa es mi opinión. Eso es mi opinión. Yo no veo cómo a alguien que dice, yo por Claudia, si llega a ganar Marcelo, se vayan a sumar, o los de Marcelo que piden piso parejo, que se sumen si gana Claudia, y así sucesivamente. Por eso,
Serénense, como dice el propio presidente, cálmense. Mi querido Kurt Harvard, dame tu opinión si así lo consideras sobre este tema para ir cerrando. Sí, gracias, Vicente. Es interesante porque en el sistema estadounidense no existe el equivalente de secretario de Gobernación, ¿no? Entonces, cuando llegué a México, yo tuve que entender, ¿no?, qué es la función de esta secretaría, ¿no? Porque en el sistema estadounidense no existe un paralelo a esto, ¿no? Y poco a poco fui entendiendo que es esa secretaría que asegura que todo lo demás funcione o no. Es decir, cuando un secretario de Gobernación trabaja bien, casi ni se nota porque todo está fluyendo. Cuando no trabaja bien, eso es cuando empiezas a ver las grietas y las fisuras y demás. Hemos visto la eficacia de Adán Augusto justamente en este fluir del gobierno y evitar crisis anunciadas, ¿no? Por ejemplo, como mencionó Alfredo, en el momento de el voto sobre el Plan B en el Senado, ¿no? Había muchos rumores, incluso de senadores mismos, ¿no? Que, pues, senador Antares en este mismo programa, ¿no? Que varios senadores podrían irse con Monreal si se fuera, ¿no? Y Morena incluso podría perder la mayoría en el Senado, en el peor de los casos, ¿no? Nada de eso pasó, ¿no? Monreal votó en contra del Plan B. La senadora aquí de Oaxaca, Susana Harp, creo que se abstuvo. Y casi eso, ¿no? Monreal quedó solo y desnudo en eso, ¿no? Ahora, no estoy seguro, pero yo creo que Adán Augusto tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Básicamente tomó las riendas como del Senado, ¿no? En este caso, ¿no? Y no ha sido el único en el Senado, ya que Monreal ha sido un pie dentro y fuera del movimiento desde hace meses, ¿no? Más, pues el secretario ha intervenido ahí y ha evitado mayores problemas, ¿no? Esto es un trabajo sumamente delicado, ¿no? Hemos visto eso en el trato con los gobernadores, justamente, y con los candidatos. Vimos ahorita en el asunto de Coahuila, hay disenso entre los que estaban en la encuesta. Parece que han llegado a cierto acuerdo ahí. No estoy seguro. Los que están en Coahuila me dirán mejor. Pero esto y otros casos vemos que cosas que podrían haberse empeorado en varias circunstancias, ¿no?, tocando madera, no ha pasado. Y creo que esto habla de un trabajo eficaz detrás de las escenas del secretario de Gobernación. Ahora bien, las cualidades que hace un buen secretario de Gobernación se traducen a ser un buen presidente. Bueno, ese es un debate abierto, ¿no? Porque en ciertos sentidos yo creo que son destrezas un poco diferentes. Uno trabaja un poco detrás de las escenas y el presidente tiene que movilizar a grandes públicos, ¿no? Y eso es lo que hemos visto. Si Adán Augusto pues está a ese nivel, ¿no?, de estar motivando a enormes públicos, ¿no? Eso sería otra prueba, ¿no? Pero vaya, yo creo que AMLO fue muy inteligente en ese sentido, ¿no? Porque él sabe que los punteros son Claudia, ¿no?, número 1, y Ebrard, número 2. Pero eso es muy como, cuidado ustedes dos, ¿no? Cuidado ustedes dos, ¿no? Porque tenemos otro atrás, ¿no? Si ustedes ya entran en una guerra fratricida entre ustedes, ¿no?, los que pierden van a ser ustedes, porque tenemos a otro. Tenemos otro atrás. Entonces, es la mejor manera de decirles exactamente lo que acabas de decir, Vicente. Cálmense. Cálmense, porque ustedes no son el único espectáculo aquí en el circuito, ¿eh? Hay otra posibilidad, que además está mostrando su eficacia. Entonces, ¿no?, que se tranquilicen en ese sentido. Y finalmente, yo creo que lo que es importante es no perder de vista, ya que estamos en el año antes de las elecciones, pues como lo dice el presidente todo el tiempo, no perdernos en personalismos. Lo que importa es el proyecto. Y lo que importa es que el candidato o la candidata que termine siendo, tome en cuenta las bases, tome en cuenta toda esta gente que estuvo luchando contra el desafuero, que estuvo luchando en las 3 candidaturas de AMLO, que han estado luchando desde las bases, ¿no? Y a veces, pues,
con mucho disgusto con candidatos en puestos y con la sensación de que no están siendo escuchados por la jerarquía del partido en muchos casos, ¿no? Tienen que tomar en cuenta el público, la participación del público y la participación del movimiento para diseñar las propuestas que va a llevar el candidato del partido ante el público. No es cuestión nada más de bandas y faccionalismos y personalismos, es cuestión del movimiento, que el público tenga voz y voto en crear esta plataforma basada en las necesidades de sus comunidades y sus estados. Y esto vale para cualquier candidato, ¿no? Si no, pues sea quien sea el candidato, va a ser muy difícil, una vez que la encuesta se pronuncia, volver a armar la cohesión después. Mi querido Miguel Martín, cerramos con tu reflexión, con tus comentarios a lo que han ya mencionado tanto Kurt como José Alfredo sobre este tema. A mí en lo particular me llamó la atención que se publique este artículo en momentos en que parecen arreciar los jaloneos. Pues, como diría Calimán, serenidad y paciencia, ¿no? Y yo agregaría unidad, que eso es lo que nos ha sacado adelante, yo digo, como movimiento, y no lo digo de una forma extendida, porque pues una cosa es el núcleo duro de Morena, pero otra es la gran simpatía que genera a nivel nacional, que genera en mucha gente que pues no necesariamente está inmersa como tal, está metida en el partido. Y lo que necesitamos es eso. Yo también llamaría a todos a que se serenen. Es que incluso, mira, no vamos tan lejos. Pues aquí el chat se alborota cada vez que se habla de esto, ¿no? Nada más lo mencionamos tantito y todos empiezan a sacar las banderas y las matracas. Y creo que también estamos adelantando muchísimo, pues, la cuestión de que tanto peleamos porque llegara Andrés Manuel López Obrador al poder, y ahora estamos pues ya especulando, ya incluso jalándonos del chongo los unos con los otros, nada más porque vemos que pudiera no quedar el que nos gusta o la que nos gusta. Entonces pues vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a darle al presidente el respeto que nos merece como el gran gobernante que está haciendo. Y también vamos a darle respeto al movimiento, porque el movimiento no lo podemos desgastar de una manera tan burda, con una lucha fratricida. En efecto, no podemos empezar a convertirnos en eso que se ejemplifica en aquel cuadro de Goya que se llama Duelo a garrotazos, ¿no? Donde están dos personas que son del mismo pueblo, probablemente hundidas hasta las rodillas y golpeándose y sangrando. No podemos ser esa pintura negra de Goya, ¿no? No podemos ser los hermanos enfrentados cuando a fin de cuentas pues no nos compete eso. Lo que nos compete, creo que a todos, pues es buscar que se dirima este proceso, apoyar al que quede y seguir adelante con la transformación del país, porque apenas va empezando y porque hay muchas cuestiones que todavía están pendientes, muchas asignaturas pendientes. Y creo que sí es válido que tengamos un favorito, sí es válido que tengamos simpatía por alguien, pero lo más válido o lo más recomendable será respetar el resultado, será no desgastar al movimiento, ni a la opinión pública, ni a nadie dentro del proceso de elección, y posteriormente pues jalar parejos, porque así como nosotros vamos a estar en esos instantes eligiendo o preocupados por eso, y después vamos a pues reagruparnos, pienso yo, reagruparnos en fraternidad, como debe ser, para ir por lo que realmente es importante, que es la prosperidad de aquellos que no la conocen y que estaban pensados como parias, como gente que nunca iba a salir del hoyo, a seguirlo sacando del hoyo, porque esa es realmente pues la tirada de este movimiento, ¿no? El estado de bienestar. Vamos a seguir propugnando juntos por el estado de bienestar, porque cualquier fisura, y eso hay que tomarlo en cuenta, cualquier fisura que le hagamos al movimiento, la derecha va a llegar con una cuña y la va a querer hacer una avenida. Y eso, ellos son expertos, ellos están buscando el momento en que el movimiento se desgaste
para atacarlo, para infiltrarlo de alguna forma, para jalar agua hacia su molino. Entonces, pues yo también haría mío este llamado que ustedes bien hacen hacia la serenidad, hacia la unidad sobre todo, hacia seguir viendo hacia el futuro, ¿no? Es lo que realmente necesitamos. Obviamente les digo, es muy válido que cada quien tenga su gallo, pero después de ese proceso que no tiene por qué desgastarnos, que no tiene por qué desgastar ni al movimiento ni al país, después de ese proceso, pues seguimos propugnando por el estado de bienestar, porque como dijo el presidente, primero los pobres. Mi querido Miguel Martín Felipe Valencia, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras para que te apoyen con el libro, con tus columnas, con tus esfuerzos? Miguel. Perdón, pensé que le habías dicho José Alfredo, perdón. Muchas gracias, Vicente. Pues sí, me apoyan aquí en mi canal Al Aire con Miguel Martín, que tiene este colibrí muy bonito, que ya saben que a veces aparece en azul y oro y a veces aparece en blanco con negro. También me pueden seguir en Twitter como @MiguelMartinFe, en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia. Pueden leer mis escritos en Regeneración MX, que por cierto, pues ya tuvimos la oportunidad pues, de intercambiar felicitaciones de Año Nuevo, Quique Legorreta y yo, a quien le mando un gran saludo, que pues también es parte de aquí de la familia de Sin Censura, y pues de ahí de esos escritos pues emana mi libro llamado La Primavera Digital Mexicana, que me pueden contactar en redes sociales para conseguirlo, o bien igual si están fuera de México, conseguirlo a través de Amazon. Y pues también aparte a ti, Vicente, a mis compañeros, pues les agradezco el privilegio de que podamos compartir ideas, de que podamos seguir abonando desde la trinchera de las ideas, desde la trinchera del periodismo, de la literatura, de todo lo que tratamos de hacer a la transformación del país. Les mando un enorme abrazo a ustedes, compañeros, y a la audiencia de Sin Censura, y van a ver que vamos a tener un excelente 2023. Que así sea, mi querido Miguel Martín Felipe Valencia. Kurt Harvard, cerremos también invitando a la gente para que apoye tus esfuerzos literarios, editoriales y obviamente periodísticos, Kurt. Muchas gracias, Vicente. Me pueden encontrar en Twitter, ahí aquí, como está en la pantalla, @KurtHackbarth, ¿no? Ahí tuve mi tweet ayer acerca de lo de Aristegui, ¿no? Entonces, que viajó bastante. Y siempre estoy interactuando con todos ustedes en Twitter, ¿no? También escribo en la revista Jacobin en Estados Unidos, y aquí en México tengo mi columna en la revista Sentido Común, ¿no? Un esfuerzo bastante nuevo, pero que ya tiene pues todo un buen ejército de plumas ahí. Entonces vayan checando lo que se publica ahí en Sentido Común. También pues tenemos nuestro editorial, publicamos cuento y narrativa de escritores oaxaqueños y no solo. Entonces búscanos Matanga Taller Editorial en Facebook y en Instagram, y hoy arrancamos en TikTok. Todavía no hay nada de contenido, pero ahí vamos a tener Matanga Taller. Nomás te pido por favor que no vayas a bailar como Denise Dresser en TikTok. Por favor, Kurt, no nos vayas a lastimar nuestros sentimientos así, ¿eh? Bueno, ya borro mi primer video. Lo va a hacer mejor que Denise. No voy a hacer nada que les revuelva los estómagos, por favor. La idea es promover las letras, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Saludos a todos. Esto, solo pues no puedo hacer más que hacer eco a lo que dijo Miguel Martín. Este va a ser un gran año de análisis, de solidaridad, de unidad, ahí, que vaya avanzando los proyectos. También estoy muy agradecido siempre con el público. Saludo ahí a Víctor López, Emilia Galán, Diego C. Estoy muy pendiente siempre de sus comentarios ahí en el chat. Pues un abrazo a todos, ¿no? Nuevo año quiere decir continuidad, pero también quiere decir novedad, ¿no? Claro y que estamos sí. con todo. Gracias, mi querido Kurt. Y por cierto, que alguien le diga a Denise Dresser que, por favor, que
No haga el ridículo. Una gatita que le gusta. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, cerremos invitando a la gente para que busque tu libro, para que te apoye en tu canal, para que te apoye en tus esfuerzos, querido José Alfredo. Sí, bueno, pues este es mi libro que se llama 4T y pues bueno, en principio quiero agradecer a don Javier Garza Calderón, que es un gran empresario, fundador de Empresarios por la Cuarta Transformación, quien me hace el honor de hacer el prólogo de este libro. Y pues bueno, comentarte, Vicente, que en este libro lo que estoy planteando es que pueblo y gobierno impulsemos a las MIPYMES en este último sprint del gobierno de la Cuarta Transformación Nacional. Y en ese sentido, pues iniciamos con el pie derecho, Vicente, porque nos hemos aliado Bazar MX, que es el patrocinador oficial de esta publicación, de este libro, con una empresa aquí en San Miguel de Allende, muy interesante, una empresa social que se llama Bodega Orgánica, y pues bueno, para artesanos, productores orgánicos y quienes fabriquen todo tipo de mueble que tenga que ver con espacios de jardín, quiero decirles que ya tienen un punto de venta en San Miguel de Allende. Con estos tipos de alianzas vamos a empezar a dinamizar a la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, si me están escuchando artesanos, productores de productos alimenticios orgánicos y quienes produzcan muebles para jardín, pues ya tienen un buen mercado en San Miguel de Allende y nos vamos a encargar así de estar haciendo alianzas y haciendo sinergias entre diversos sectores de México para impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa, tal como lo estamos proponiendo. Es decir, no nos quedamos en la teoría, Vicente, sino que le estamos dando a la práctica, tanto con el portal bazarmx.community como en el trabajo del día a día para activar la economía de nuestro país. Eso, mi querido José Alfredo, pues nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Qué forma de iniciar el 2023. Las noticias no pararon con el cierre del 2022 ni con el arranque del 2023, como en ciertas ocasiones ocurre, que se baja la intensidad. Y bueno, es importante contar con las opiniones de ustedes. Gracias, José Alfredo. Gracias, Kurt. Gracias, Miguel Martín. Que descansen. Muy buenas noches. Y bueno, nada